político que es, hace ya por lo menos 200 años que tiene Inglaterra, y más cuando se descubre el Polo Sur, ¿sí? A partir de hace más de 100 años, ¿sí? ¿Qué es? El dominio del Polo Sur. Y si ustedes se fijan, el dominio del Polo Sur prácticamente lo tienen en una tercera parte. Tiene de un lado Australia, tiene Nueva Zelanda y tiene Sudáfrica, que forman parte, quiera o no, en el caso de Sudáfrica con matices más o menos, pero el resto, Australia y Nueva Zelanda, forman parte de lo que es el Commonwealth, el común de las naciones angloparlantes. ¿Y qué le queda? Le queda el territorio antártico argentino y parte del chileno, que está superpuesto. Con Chile no tienen problema, pero lo van a tener más adelante, porque el proyecto de ellos es darle alguna intervención, no en el caso de la Argentina, y dominar el Polo Sur. Quien domina el Polo Sur va a dominar el manejo trioceánico, Pacífico, Atlántico y Mar Antártico. Y quien domina eso, por eso decía al principio recién de los mares, domina los continentes. Y al dominar los continentes apuntan a las riquezas naturales. Y ahí es donde está. Por eso este avance permanente, pero ha hecho consumado, y por el otro lado, la Argentina ha tenido una declinación de defensa post-Malvinas. Es decir, no fue tanto el 14 de junio, Juan Cruz, sí, la rendición de la plaza militar y la pérdida de una batalla histórica más que tuvimos con Gran Bretaña, sino casi 8 años después, el 15 de febrero de 1990, los tratados de Madrid, que no son tratados, inclusive son acuerdos que se le ha dado el carácter de tratado. ¿Saben por qué? Para no pasar por el Congreso, porque si no le cabe la penalidad del artículo 75 de la Constitución Nacional, en la cual habla que la deuda externa y todo lo concerniente a los créditos externos y a lo que hace a la soberanía tiene que tratar el Congreso de la Nación, y no lo han hecho. Más fácilmente, con esto ¿qué quiero decir? Cuando me preguntan, y se pueden denunciar, pero por supuesto, y yo irónicamente le digo, tendríamos que denunciarlo empezando con una frase de Churchill. Me dicen, ¿cómo? Sí, cuando dijo que los tratados se hacían para ser vulnerados, es decir, un inglés, y Churchill. Entonces tomamos una frase y le decimos, señores, a partir de ahora pierde vigencia. Pero con eso y todo, en el momento que pierda vigencia, hay una cláusula, 2 años para ponerse en práctica. Ahora en esos 2 años puede pasar cualquier cosa, pueden presionar, como han hecho siempre, y siguen haciéndolo. Cuando vos mencionabas la toma de Malvinas en la primera instancia, que fue el 3 de enero de 1833, fue por la único y el único derecho que representa este anacronismo colonial de Inglaterra en el siglo XXI, el derecho de la fuerza militar. Es al estilo de las flotas militares que enviaban en su época de esplendor del colonialismo, y mandaron a Malvinas en el 2 de abril, a partir de que se desencadena la recuperación argentina. La Operación Rosario, donde estuvo el almirante Busser y el coronel Señaldín. Ahí se reaviva prácticamente el colonialismo, que ya venía muy solapadamente ejerciéndolo en la intransigencia de Inglaterra de no querer sentarse a la mesa a hablar. Es una intransigencia que ha sido, puesta en tela de juicio por todas las naciones del mundo, inclusive cuando van a la votación siempre son favorables a la Argentina. ¿Y qué se produce con esa flota colonialista de más de 147 buques de guerra logísticos o preparados para transporte de materiales o de hombres y de sanitarios? ¿Sí? Pero la manda, es la flota colonialista más grande que se tiene memoria en el siglo XX. Es decir, y ahora en el XXI se sigue avanzando. O sea, lo crítico de esto es cómo van dando pasos, y la política o la estrategia es de hechos consumados. Los hechos consumados en las relaciones internacionales, tarde o temprano,
terminan en guerra. Así empezó la Primera Guerra Mundial, así empezó la Segunda Guerra Mundial. Corredor de Danzig, acuérdense, en Polonia, que era un territorio que reclamaban los alemanes y los polacos, ¿sí? Y acá, tarde o temprano, guste o no le guste a la señora presidenta, que entre paréntesis, hoy leyendo el discurso y escuchándolo, parecería que toma muchas de lo que uno viene diciendo hace muchos años. ¿Sí? Deben grabar y supongo que deben estar grabando, por eso digo que graben bien. Deben ir a la fuente, a gente como usted que combatió en Malvinas cuando muchos no lo hicieron, cuando muchos ni siquiera estaban en el país. Claro, pero con una cosa, que hay una incongruencia. Hay una incongruencia bastante grande en todo esto. Por un lado, se habla, y me parece que no hay otra forma, de recursos que no sean la vía diplomática, la justicia internacional, la justicia nacional, ¿sí? Y los derechos históricos y geográficos que tiene la Argentina. Desde ya, que hay que poner énfasis. Pero también hay que tener un poder disuasivo. Es decir, Maquiavelo, que todo el mundo lo conoce Nicolás como Maquiavelo, Nicolás, el pensador, el florentino, el príncipe y demás. Muchos creen que era un, ¿cómo se lo puede llamar? Un maquiavélico, de ahí viene el nombre justamente, o sea, un hombre que trabaja a dos puntas, haciendo enfrentar... Como si hubiese una perversión hacia un maquiavélico. Claro, y Maquiavelo, ¿qué era? Era un hombre